Amigos, hoy les traigo 10 datos bastante curiosos acerca de los distintos trajes y caracterizaciones de algunos de los actores que participaron en las películas de Batman. Número 1. Sin dudas, lograr la apariencia atemorizante de Batman en pantalla jamás ha sido tarea fácil. En realidad, Pattinson, en principio, no se sintió nada conforme con su apariencia la primera vez que se probó el traje del murciélago. De hecho, declaró que sentía que estaba usando un disfraz de Halloween. El primer prototipo de traje pesaba ni más ni menos que 27 kilos, y el actor describió la experiencia de llevarlo como una verdadera tortura. Además, debía ser asistido por 5 personas a la hora de ponérselo. Christian Bale ya le había advertido a Pattinson cuán complicado podía ser el proceso de ponerse y quitarse el traje. Esto llevó a Pattinson a pensar en una solución creativa y le pidió al equipo de diseño que agregara una apertura en la espalda, que se tapara con una solapa para que no se viera, pero facilitara el acceso y redujera los tiempos para ponerse y quitarse el traje. Así lo hicieron y esto funcionó a la perfección. Número 2. Hay que reconocer que el trabajo del equipo de maquillaje que convirtió a Colin Farrell en el Pingüino fue realmente formidable. El actor se ve irreconocible. Esto gracias a un traje que le agrega varios kilos a su cuerpo, además de prótesis y un montón de maquillaje en el rostro del actor. Cada vez que Farrell debía rodar, se sometía a largas sesiones de maquillaje que podían durar varias horas. Esto sin contar lo difícil que resultaba además retirar luego de su jornada las 6 prótesis de silicona que llevaba solo en su rostro. Farrell tuvo que esforzarse mucho en su actuación para poder transmitir todo lo que suponía interpretar el papel del Pingüino. El resultado está a la vista. Logró una actuación soberbia y realista que sin dudas sorprendió. Número 3. El actor Paul Dano interpretó al Acertijo en The Batman, y podríamos pensar que su traje no debió suponer ninguna complicación. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Al actor se le ocurrió la idea de que su personaje podía llegar a estar completamente cubierto con una envoltura de plástico como una forma de no dejar rastros de ADN en una escena del crimen. Al director le pareció una buena idea y fue aceptada. Pero luego del primer día de filmación, el actor se dio cuenta que había cometido un gran error. Mi cabeza estaba palpitando. Me fui a casa por la noche después de mi primer día de rodaje y casi no podía dormir, porque sentía mi rostro entumecido por el calor y la falta de oxígeno. Eventualmente el equipo de producción se dio cuenta de que la idea no era factible de esa manera, por lo que los diseñadores hicieron algunos ajustes que permitieron que entrara más aire en la máscara. Número 4. Cuando Pattinson audicionó para The Batman, el equipo de producción necesitaba saber cómo se vería llevando el traje. Lo intentaron primero con el de Val Kilmer, pero la máscara no funcionó. No encajaba nada bien en la cabeza de Pattinson y además este comenzó a sudar de forma exagerada, por lo que terminó empapado. Así que la cambió por una de los trajes de Clooney, que si bien no encajaba de forma totalmente adecuada con la forma de su cabeza, lo hizo sentir mucho mejor y más cómodo. Y así realizó una prueba de cámara que convenció al director y a los productores. Número 5. Robert Pattinson mide 1,85 m y Zoe Kravitz 1,57 m. Eso supone 28 centímetros de diferencia. Pero cuando Catwoman usaba zapatos de tacón, esa distancia se veía reducida. Los productores creyeron que esa pequeña diferencia debía ser mayor para los planos en los que se los veía juntos, y optaron por solucionarlo agregando 5 centímetros de plataforma a las botas de Pattinson, por lo que Batman debía trasladarse por el set de rodaje de una forma algo torpe y aguantar algunas burlas que llegaban a compararlo ni más ni menos que con la criatura de Frankenstein. Número 6. El Batman de Ben Affleck necesitó llevar en partes del rodaje un traje especial que facilitaba la incorporación de efectos CGI en postproducción. Y si bien puede parecer ser mucho más cómodo, el actor declararía que lo hacía sentir algo ridículo a tal punto que tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder mantenerse en el personaje. Por supuesto, esto no se notó para nada en la gran pantalla con la película terminada, en la que se puede apreciar sin dudas uno de los Batman más sombríos de todas las sagas.
Número 7. Christian Bale y su traje de Batman no se llevaron nada bien durante el rodaje de la saga de las 3 películas. La mala ventilación hacía sentir a Bale increíblemente abrumado y luchando por respirar. Esto provocaba fuertes dolores de cabeza y, para colmo, cuando hacía frío, la máscara se achicaba y apretaba demasiado, lo que le dificultaba la respiración. Pero el actor aprovechó estas molestias y las utilizó en la interpretación de su personaje, modelando su carácter por momentos melancólico y por otros de mal humor. Tengo el privilegio de interpretar a este personaje, no me puedo quejar de ninguna incomodidad. Su mal humor se convirtió en parte del carácter del personaje y funcionó. Número 8. Respirar con comodidad no fue fácil, teniendo en cuenta la incómoda máscara que llevó Tom Hardy en El Caballero Oscuro Asciende. Se veía increíble, pero según declaraciones del propio Hardy, no se sentía así. Él usó la máscara durante todo el rodaje, pero al igual que Bale, esta incomodidad lo ayudó con su personaje. Declaró: tenía algo de qué quejarme legítimamente. La máscara es sin dudas claustrofóbica y de por sí emana cierta incomodidad para las personas que deben observarlo. Su compañero y coprotagonista Gary Oldman incluso elogió públicamente su interpretación, destacando la dificultad de tener que trabajar con tan incómodo artilugio. Número 9. El Joker de Heath Ledger fue una de las actuaciones más brillantes de todas las películas de Batman y sin dudas quedará para la historia. Una de sus firmas características, interpretando al antagonista de Batman, fueron las cicatrices protésicas colocadas en su rostro que tendían a despegarse y caerse constantemente. Para evitar tener que volver a la silla de maquillaje varias veces al día, Ledger lamía sus labios ferozmente para mantener todo en su lugar. Tenía que hacerlo tan a menudo que, sin buscarlo, se convirtió en una parte del personaje. Además, siempre tenía maquillaje en los dedos y debajo de sus uñas, como consecuencia de estar acomodando y sosteniendo las prótesis para que no se despegaran. Número 10. Los dos Batman, Michael Keaton y George Clooney, tuvieron que sufrir lo que sin dudas fueron los 2 trajes más rígidos en la historia de Batman en la gran pantalla. Las filmaciones eran una experiencia brutal, debido a la cantidad de acción y la falta de movilidad que exigía un esfuerzo máximo de parte de los actores. Los dos se retiraban de los rodajes extremadamente doloridos y agotados. Pero si bien ambos tenían trajes rígidos, el de Keaton fue el peor, ya que no podía girar la cabeza ni un centímetro debido al cuello que carecía de movilidad alguna. Pese a esto, hay que reconocerle que no podemos negarle de ninguna manera una actuación épica. Y hasta aquí este video, con el que espero te hayas enterado de algo nuevo o por lo menos entretenido. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y si querés comentame cuál es tu traje de Batman favorito. El mío creo que está entre el de Bale y el de Ben Affleck. Muchas gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.